Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Bienvenida, Aida. Quiero que nos comparten su nombre completo para que la gente te conozca. Con mucho gusto. Bueno, pues antes que nada, Guare, pues agradecer mucho la invitación de estar aquí en tu espacio, agradecer por supuesto al Sistema Michoacano de Radio y Televisión y pues decirte también que mandar un saludo a tu auditorio y decirte que me siento muy honrada y muy agradecida, muy contenta de estar aquí con ustedes. Bueno, mi nombre es Aida Castilleja González. Yo soy antropóloga de formación, muy convencida de que la antropología es una ciencia maravillosa. Yo estudié en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México. Actualmente soy investigadora adscrita al Centro Michoacán del Instituto Nacional de Antropología e Historia, donde laboro desde hace ya casi 50 años, ¿no? Entonces tengo formación, tengo la experiencia y pues siempre para el Instituto de Antropología es muy importante este tipo de programas porque permiten no solamente difundir la gran riqueza que tiene nuestro país, sino en particular pues poder platicar con públicos muy diferentes. Por ejemplo, las ofrendas, se hacen en los pueblos de purépechas, ¿no? Pues de hecho las festividades en honor a las ánimas, en honor a los difuntos, pues es algo que caracteriza a todos los pueblos de México, a los pueblos indígenas de manera muy específica, pero también ha tenido incidencia en espacios urbanos. Pero efectivamente vamos a platicar más de los de Michoacán. En Michoacán sabemos, igual la diversidad es muy amplia, porque en Michoacán sabemos que hay pueblos nahuas en la costa de Michoacán, pueblos mazahuas y otomís en el oriente de Michoacán, colindando con Estado de México, donde también hay mazahuas y otomíes, y en la zona purépecha, que sí, digamos, es exclusivamente michoacana, ¿no? Aunque por supuesto también hay muchos purépechas que están en otras ciudades de México y de Estados Unidos, bueno, y de otros países, pero de Estados Unidos fundamentalmente. Pero así como vemos una gran diversidad de ofrendas, y creo que es un tema muy central en todas estas celebraciones, hay elementos que son comunes. Y creo que para entenderlas, a reserva de lo que tú me quieras preguntar de manera más específica, creo que será importante distinguir dos tipos de ofrendas, que con sus características particulares en cada pueblo, pero podemos distinguir, digamos, las ofrendas que son familiares, las que se hacen en la casa del difunto, de la persona que falleció durante los últimos años, pero también están las ofrendas que me parecen muy interesantes, estas ofrendas que tienen un carácter más colectivo, que son las que vemos en los camposantos, en los cementerios, ¿no? Aun cuando cada persona, cada familia le lleva a su difunto una ofrenda, también hay grandes ofrendas como los arcos, que son los que anuncian, digamos, no solamente el lugar de las ánimas, sino que estas ofrendas, el sentido de la ofrenda es claramente para mostrar, para hacerle sentir a los difuntos que se les está esperando, ¿no? Porque y por eso es que en los pueblos purépecha es muy importante esto que señalabas al inicio, no es la Noche de Muertos, es la fiesta de las ánimas, porque para los purépecha es muy importante esta celebración, porque es el día cuando llegan sus ánimas, cuando llegan, y las ánimas son los difuntos el alma de los difuntos ya convertidos en ánima. Por eso es que es muy importante, ¿no? Tú sabes que en los pueblos, en las comunidades de la zona, siempre que se recibe a alguien, se recibe de manera muy generosa, con mucho gusto, y pues tratándose de las ánimas, este recibimiento es todavía más grande, digamos, ¿no?
Y me preguntabas qué es lo que tienen las ofrendas, ¿no? Entonces, cuando las ofrendas son en las casas o en los camposantos, en los cementerios, vemos en todas ellas que hay flores, que hay plantas, que hay frutas, pero hay el copal, ¿no? ¿Por qué? Porque lo importante para poder llamar a las ánimas y decirles las estamos esperando son las esencias, son los olores. Por eso es que es tan importante todo esto, ¿no? Y son colores de flores que tienen que ver con flores, que nacen, que son del medio silvestre, pero también flores que son cultivadas, ya sea en los patios de las casas o en las milpas, o las compran, pero son flores que siempre están como muy, muy presentes, ¿no? Y las ofrendas, cuando son en las casas, es generalmente para esperar algún difunto que tiene pocos años de haber fallecido, y es para enseñarle al ánima o para decirle al ánima, te estamos esperando, marcarle el camino para regresar a casa, y lo mismo también marcarle el camino para regresarse cuando ya pasa la celebración, ¿no? Entonces, por eso en todas estas comunidades vemos actividad muy importante desde días antes, casi a veces hasta 10 días antes, porque es cuando se prepara la ofrenda, es cuando se preparan las tumbas en los cementerios, ¿no? Por ejemplo, ahorita que me sigas preguntando, pero para que no se me vaya la idea, en la comunidad de Zipiajo, por ejemplo, en la ciénega de Zacapu, es muy interesante que una parte muy importante de la ofrenda es la preparación de la tumba donde yace el difunto, y la preparación de la tumba la hacen con un enjarre de barro, ¿no? Las mujeres son especialistas en el trabajo de barro, y ese trabajo también lo hacen en la tumba para que quede bien lisita, muy limpiecita, para después poner la ofrenda. Pero el trabajo mismo es ofrenda, ¿no? Por ejemplo, Pátzcuaro tiene su cementerio, en Zitácuaro, en Chucándiro, en todos los países, la localidad de aquí de Morelia. Por ejemplo, ¿qué lleva una ofrenda? Bueno, pues sí, en todos los lugares, grandes, chicos, alejados, cercanos, pues donde habemos vivos hay muertitos, ¿no? Hay difuntos. Y cada lugar tiene su propio cementerio. Y en los pueblos de la zona purépecha es interesante que todavía vemos que muchas de las ofrendas de la esperada de los difuntos se hacen no solamente en el cementerio, digamos ya fuera de la iglesia, sino también en el atrio, a la entrada del templo, porque ahí hasta el siglo XIX estaban las tumbas, ahí enterraban a su gente. Por eso es que el atrio es realmente el camposanto, ¿sí? Y cuando se llega el día de las ánimas, en muchos pueblos, en Uricho, por ejemplo, en Arocutin, a la orilla de la laguna, el atrio vuelve a tener como este sentido de ser el lugar de los difuntos, y además en los panteones, que ya después, cuando se define esta función más civil de estos espacios importantes, y allá se hacen las ofrendas. Y ahí es en donde vemos esto que te comentaba, que hay ofrendas que son, digamos, para el conjunto de las ánimas de ese pueblo, porque el conjunto de las ánimas son sus ancestros, y por eso es que es muy importante. Entonces hacen grandes arcos, pero larguísimos, que implican ir a traer del cerro los troncos para armar el arco, traen todas las flores, traen elementos con el que van a vestir el arco, y levantan el arco igual como un trabajo comunitario, ¿no? En Uricho, por ejemplo,
de la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre es muy importante porque es cuando los jóvenes terminan de armar el arco y luego, que es pesadísima la estructura, lo levantan para que quede en medio del camposanto. Y ahí vemos las flores, el que le dicen el cempasúchil de campo, Sí, que son las florecitas anaranjadas, amarillas. amarillas, que son, están también con flores de ánimas, que son estas orquídeas muy lindas, y otras que son, digamos, plantitas silvestres, pero otras, como te decía, pues son plantas que cultivan, ¿no? Que se cultivan y esperan para esa fecha, ¿no? Sí, para hacer una ofrenda necesitan flor de cempasúchil, papi picado, ¿qué más lleva? Lleva ya de elementos que ellos producen, pan, por ejemplo, ¿no? El pan de muerto. El pan, que es este pan que es el de silueta de una persona, ¿sí? No es el pan de muerto, digamos, que conocemos más en ciudades, sino son estos que les llaman pan de mono, porque es la silueta de una persona, ¿no? Y en algunos casos, como Tarecuato, por ejemplo, le ponen un listón con el nombre de la persona a la que se le está ofreciendo el pan, ¿no? Entonces se hace el pan específicamente para la ofrenda y también hacen de los productos que son, digamos, de la temporada del ciclo agrícola, también la calabaza, ¿no? Es muy importante en las ofrendas, tamales de los de harina, ¿no? Que también son elementos que hacen específicamente para estos días, y después ya cada familia, sobre todo cuando son las ofrendas para algún difunto en particular que falleció hace 3 años, por ejemplo, la gente suele hacerle pues la comida que le gustaba y le pone su jarrito de mezcal o de charanda, lo que le haya gustado, ¿no? Porque ya son ofrendas muy específicas para la persona. Pero cuando son estas ofrendas colectivas, pues los elementos más genéricos son esto que te comento, las flores, las esencias, porque los olores son absolutamente importantes. Hay lugares que en esta gran diversidad de ofrendas que hay, como Tarecuato, que uno de los elementos de la ofrenda son panales silvestres, ¿no? Entonces los muchachos van al cerro días antes para traer panales silvestres y ponerlos como parte de la ofrenda, ¿no? Sí, por ejemplo, el copal, el agua. El agua, tienes mucha razón, muy importante. Sí, la sal, el copal, Ajá. Por ejemplo, bocaditos que el difunto le gustaba. Ajá. ¿Qué más lleva? Papel picado, fruta. Fruta. Y las velas también son muy importantes. ¿Las velas? Las velas. Ajá. Las velas y el copal, porque pues desde lo que he trabajado, desde lo que las personas en las comunidades me han compartido, es esta importancia de los olores, ¿no? O sea, porque pues sí vienen a comer la ofrenda, ¿no? Pero lo que consumen más es el olor, ¿no? Sí. Las esencias, la mezcla de los olores del copal con la calabaza, con el mezcalito, con lo que les pongan, ¿no? Pero sí son elementos y, como bien dices, elementos que les gustaba a cada una de las personas, ¿no? Pero lo que me parece interesante destacar es que todo esto pues implica trabajo. Todo esto implica la responsabilidad de quién hace qué, ¿no? Y eso es parte de la ofrenda. La ofrenda es el trabajo también que se le dedica a las ánimas, y por eso es que es un trabajo que tiene que ser muy bien hecho, ¿no? Y por ejemplo, en Cipiajo, cuando se va a hacer uno de los alimentos de la ofrenda, cuando se va a hacer un pozole, quien lava el maíz no es cualquier persona, tienen que ser las ahijadas del difunto, ¿no? Entonces, la obligación de hacer un trabajo para el difunto va a depender de la relación que tú tenías
con esa Sí. persona, ¿no? Ujú. Y eso es lo que hace muy interesante ver todas estas festividades, que cuando uno va a visitarlas como turista, como visitante, vemos nada más como la última parte. Y lo que es muy interesante es ver toda la preparación, ¿no? Es como cuando alguna cuestión de qué pasa atrás de cámaras, ¿no? Aquí, ¿qué pasa atrás de las casas, ¿no? Cuando se tienen que preparar. No es una cuestión, digo, la gente lo hace espontáneamente, por supuesto, y con mucho gusto, pero ya cada quien sabe qué es lo que le corresponde hacer, ¿no? Los muchachos, los jóvenes saben que son los que tienen que subir al cerro a recolectar las flores, a traer los elementos que se necesitan para el arco. Cada quien sabe lo que le toca hacer, y eso me parece que es la parte mucho más central de la ofrenda, ¿no? Más allá de sí ver ya cómo queda al final, es quién hizo qué y por qué. Por ejemplo, como le decía, en todos los pueblos hay muchos altares de muertos o de ánimas, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en Pátzcuaro hay gente que va a ver a sus difuntos. Por ejemplo, en Chucándiro, Uh-huh. en Purándiro, Zitácuaro, Zamora, Ujú. Hidalgo Uh-huh. En todos los pueblos vas a encontrar algo. y todos. Y lo que es interesante, que comentaba al principio, es cómo se ha metido esta tradición, digamos, en las ciudades, en el medio urbano, ¿no? Ujú. Entonces vemos cómo en Pátzcuaro, además de todas estas formas de celebrar, de recibir a las ánimas, pues ya también se da esta cuestión, la fiesta de muertos, que es otra cosa, ¿no? Es igual importante porque es una forma de expresar esta diversidad cultural de México, pero va a tener otros sentidos, ¿no? Ujú. Sí sabemos cuando decimos Pátzcuaro es Janitzio, Tzintzuntzan, pero en todos los pueblos, en cada una de las comunidades, vemos cosas muy interesantes, en donde efectivamente lo que se hace para recibir a los niños o para recibir a los adultos también es muy diferente, ¿no? Ujú. Hay cementerios, por ejemplo el de Arocutin, de Zipiajo que te cuento, pues todos se visten de colores, les limpian las tumbas, las sepulturas, y casi todos por la tradición católica tienen cruces, pero hay algunos en donde puede haber o no cruz, pero es importante, Ujú. por ejemplo, las piedras que se le ponen, según si es niño, se pone una piedra grande en la parte del oriente, que es cuando nace el sol, y a los adultos se les pone la piedra al poniente. Casi todos los cementerios están en orientación Ujú. oriente-poniente, que es Ujú. donde sale el sol y donde se mete el sol, ¿no? Entonces, Ujú. cuando se trata de un niño es porque el sol va subiendo, y cuando se trata de un adulto es porque ya el sol se puso, ¿no? Ujú. Ya cumplió su ciclo, digamos, ¿no? Ujú. Entonces son elementos que a veces no perdemos de vista cuando hacemos alguna visita, pero lo que es importantísimo en cualquier caso, sea de una comunidad pequeña, sea como estos lugares como Janitzio, como Tzintzuntzan, es muy importante que los visitantes tengamos realmente un máximo respeto a esos lugares, ¿no? Porque son lugares donde están sus difuntos, son lugares donde están sus ancestros, no son lugares para llegar a emborracharse como sucede lamentablemente en Tzintzuntzan, ¿no? Cuando la gente llega así en grandes grupos más a divertirse que a conocer Ujú. lo que los pueblos nos comparten de esta gran diversidad que tiene nuestro país, ¿no? Entonces creo que ahí sí, como visitantes, como turistas, hay una gran responsabilidad, que es el respeto y conocer de lo que se trata, ¿no? Y por ejemplo en la parte de las ciudades, como aquí el de Morelia, pues sí, la gente va y ve a su difunto, ¿no? Ve a su tumba, pero ahí no vemos No. esta llegada colectiva, ¿no? Ujú. Y en cambio en los pueblos lo que esperan es eso, es la llegada de todas sus ánimas, ¿no? Entonces es un día importantísimo, por eso es que es tan festivo también, ¿no? Ujú.
Pues muchas gracias, Aida, por mi programa, El Mundo de Guare. Ojalá que nos escuchen por medio de nuestras redes sociales. En el Facebook puedes encontrar, en el YouTube, en el TikTok, en el Instagram. Ahí pueden ver los programas que ha hecho El Mundo de Guare. Ojalá que les guste este capítulo. Muchísimas gracias, Guare, muchas gracias por este mundo de Guare y un mundo en el que nos permites abrir otros mundos. Muchas gracias, Aida. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó